¿Se acuerdan que cuando uno empezó la investigación existía un problema? El problema consistía en que se quería obtener cierto trozo de información. Los resultados me van a servir para, después de haberlos procesado, responder a la pregunta del problema y producir ese trozo de información que necesitaba. Los datos informados deben ser pertinentes para el problema. Por ejemplo, para estimar la media de tensiones arteriales máximas de adolescentes, serían pertinentes los resultados de las mediciones de tensión arterial máxima. El grupo sanguíneo de los pacientes o la escolaridad de los pacientes no serían resultados pertinentes. Antecedentes heredofamiliares de hipertensión tampoco serían resultados pertinentes, porque nosotros lo único que queríamos hacer era estimar la media de tensiones arteriales máximas, no tratar de establecer una relación entre la tensión arterial de los pacientes y la tensión arterial de sus familiares. ¿Se entendió esto? Entonces, ojo, los resultados tienen que ser pertinentes. Si se hubieran necesitado medir covariables, por ejemplo, pensara que estos adolescentes pudieran tener distintos valores según si son obesos o no, entonces habría registrado también el índice de masa corporal. Y esa es una covariable. Entonces, cuando informe los resultados, voy a informar los resultados de tensión arterial máxima discriminado según valores del índice de masa corporal. Entonces diría, los pacientes con obesidad mórbida tenían tal promedio de tensión arterial. Los pacientes con obesidad moderada tenían tales valores de tensión arterial, y así sucesivamente. O si fueran varones y mujeres, que sería otra de las covariables, una de las covariables. Hay dos covariables que son muy frecuentemente utilizadas, que son covariables que sirven para describir la población, que son la edad y el género, el sexo. Entonces, con frecuencia, una de las cosas que se quiere es que también se describa según esas covariables. Pero esto yo lo pienso al iniciar la investigación. Entonces, si cuando voy a iniciar la investigación yo coloqué el sexo y la edad como covariables, mi pregunta ya no es tan sencilla como, por ejemplo, estimar la tensión arterial máxima de adolescente, sino que diría estimar la tensión arterial máxima de adolescentes discriminados según su grupo etario y discriminados según su sexo. Los resultados se pueden expresar en texto, tablas o gráficos. La elección depende del número de casos y las escalas de medición de las variables a describir. Es decir, que yo elijo si se expresa en texto, si se expresa en gráfico o si se expresa en tablas, según el número de casos y las escalas de medición de las variables a describir, por lo menos, porque por ahí hay otros cofactores que vamos a ver, pero por lo menos estos son los criterios más importantes. Si se realizan pocas mediciones, alrededor de 10, genéricamente hablando menos de 30, serían pocas mediciones, que corresponde al concepto de muestra pequeña. Es decir, que hasta 10 observaciones, 12 observaciones, la muestra definitivamente es pequeña y hay que tratarla como muestra pequeña. De 30 para arriba la muestra es definitivamente grande y se puede tratar como muestra grande. Y entre 10 y 30 hay un hiato que, según las circunstancias, o se puede tratar como una muestra pequeña o se puede tratar como una muestra grande, según lo que uno quiera decir. Ahí ya entra el criterio del estadístico que estuvo haciendo los cálculos. Si tenemos entonces pocas mediciones, alrededor de 10,
Basta con informar los datos primarios directamente, en una tabla. Entonces, si quería describir cuál era la tensión arterial máxima en adolescentes, pongo acá los resultados, el caso, y pongo ordenados por los valores de la variable. El menor valor que obtuve y el mayor valor que obtuve. Esta clase de tabla no me sirve si tengo 5.000. Si se realizaron muchas mediciones, 30 o más, la presentación dependerá en parte de la escala de medición de los datos a informar. Acá tenemos una tabla de distribución de frecuencias para resultados que fueron medidos en escala nominal. Las alternativas eran rosado, cianótico, pálido, rubicunto, marmóreo. Este es el color. Acá está el título de la tabla que dice coloración cutánea en 102 neonatos con dificultad respiratoria. Acá tenemos 102 casos, lo que corresponde presentarlo en tabla. Pero la escala nominal me permite también la alternativa de presentarlo en texto. Entonces puedo decir que de 102 neonatos con dificultad respiratoria al llegar, 44 tenían piel de color rosado, 33 de color cianótico, 15 de color pálido, 6 rubicundo y 4 con color marmóreo. Y después de poner la categoría, normalmente se agrega a qué porcentaje corresponde esa cifra que mencionamos. Entonces mencionamos 44, que sobre 102 corresponde al 43.1%. Y así sucesivamente. Entonces, pocos casos, utilizo la descripción de los casos. Muchos casos, pero a escala nominal, cuando quiero hablar de una variable, utilizo una tabla de distribución de frecuencias o el texto. Total, como notan, el texto no es demasiado atravesado y mucho menos complejo para la gente que hace edición que las tablas. Y además ocupa bastante menos espacio. Si los resultados son datos semi-cuantitativos y o cuantitativos, una de las alternativas es la construcción de tablas de distribución de frecuencias. Recuerden que los datos semi-cuantitativos y o cuantitativos lo que tienen de característico es que tienen muchos valores posibles. Antes, cuando hablábamos de la escala nominal, datos medidos en escala nominal, las alternativas eran relativamente pocas, 4, 5, cuando mucho. Pero cuando estamos hablando de datos semi-cuantitativos o cuantitativos, hablamos muchos valores posibles. La talla tiene muchos valores posibles, incluso dentro de un grupo de personas, especialmente si la mido con mucha precisión. El peso lo mismo. Entonces, una de las maneras es crear lo que se llaman los intervalos de clase. Estos intervalos de clase van acompañados de la frecuencia de presentación de esos valores. Entonces acá tengo distribución agrupada de frecuencias de valores de tensión ocular en 48 pacientes de ambos sexos. Cuando la variable, por ejemplo, como la tensión ocular tiene muchos valores, pero entre 6 y 40 tengo infinitos valores posibles en teoría. Entonces si no pongo intervalos de clase no voy a poder hacer la distribución. Se espera que haya entre 6 mínimo y máximo 10, 12 intervalos de clase, no más. Es decir, que acá esta cantidad de subgrupos tienen que ser mínimo 6, máximo 12. Porque si son más de 12 uno pierde la noción de la información y si son menos de 6 se agrupan demasiado las categorías. Entonces, cuando se trata de una variable medida con estas características, lo que se espera es que los intervalos de clase sean entre 6 y 12. Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ven que el intervalo de clase tiene una nomenclatura particular. El valor mínimo se llama límite inferior, el valor máximo se llama límite superior, y amplitud del intervalo es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Una de las cosas que hay que prestar atención
es a la concordancia entre las cifras que se muestran tanto en el título de la tabla como en el resto de la tabla. Acá dice que son 48 pacientes de ambos sexos, pero cuando sumo el total me da 55. Fíjense cómo se expresan los límites de clase. La manera más, digamos, precisa es de 6 a 6.99. En general son ya con precisión de un centésimo. De 7 a 7.99. Y así pues va a ser de X a X más 0.99. Cuesta mucho calcular después, supongamos que yo quiero sacar lo que se llama marca de clase, que es el promedio entre los dos para calcular, hacer otros cálculos, es complicado. La manera más sencilla suelen ser esta o esta. Sin embargo, fíjense que, por ejemplo, si yo pongo 6,5 a 7,5, cuando se trata de variables discretas, número de vacas que hay en un campo, el número de vacas que puede haber en un campo pueden ser 6 o 7, pero nunca 6,5 a 7,5. Así que estoy inventando valores, tengo que tener cuidado de no inventar valores cuando hago los intervalos de clase. Otra manera, cuando se trata de variables continuas, por ejemplo, tengo de 6 a 7, de 8 a 9, pero entre 7 y 8 me queda un espacio grande. Entonces, otra manera es poner de 6 hasta 7 y de 7 hasta 8. Quiere decir, de 6 hasta cualquier valor inferior a 7 y de 7 hasta cualquier valor inferior a 8. Es decir, que pueden usar o este procedimiento, el C o el D. Noten que acá la amplitud del intervalo, acá es de 0,99. Acá la amplitud del intervalo es de 1, porque es la diferencia entre el mínimo y el máximo. Y acá sería casi 1, no es exactamente 1. Esta es la fórmula de Sturges para calcular el tamaño del intervalo de clase, es decir, de qué dimensión, cuánto tiene que haber de diferencia entre el mínimo y el máximo. El tamaño del intervalo de clase es igual al máximo valor que alcanzó la variable menos el mínimo valor que alcanzó la variable sobre 1 más, y esto es una constante, 3.322 por el logaritmo del número de casos. Si aplican esta fórmula, los intervalos terminan siendo siempre 6, 7, máximo 8. Entonces, supongamos que se está estudiando una variable cuyo menor valor observado es 5 y el mayor es 25 y la muestra tiene 300 individuos. Yo tengo que calcular 25 menos 5 dividido 1 más 3.322 por el logaritmo de 300. Cuando aplico esa fórmula me sale 2,16. Esta fórmula es para guardarla en algún lado, si alguna vez tengo que hacer una tabla, sé cómo hacerla. Es la fórmula que utilizan los programas estadísticos para calcular los intervalos de clase automáticamente. Fíjense acá, por ejemplo, la tasa de mortalidad expresada con intervalos regulares, usando, por ejemplo, la fórmula de Sturges. Parecería que de 0 a 9 años hay una mortalidad brutal, porque es 60 por 1000. Después la mortalidad baja de golpe y de 60 a 69 aumenta y 70 o más aumenta. Pero acá de 0 a 9, usando intervalos regulares, hay un error porque la variable no se comporta de esta manera. No se mueren 60 por 1000 entre los chicos de 0 a 9 años. En realidad, de 0 a 20 días se muere el 30 por 1000. De 21 días a un año se muere el 60 por 1000. Y de 1 a 9 años se muere el 10 por 1000. Entonces, ¿qué hago acá? Yo dejé de usar un intervalo regular. Fíjense, vuelvo atrás, acá tengo intervalos regulares. 0 a 9, 10 a 19, 20 a 29, ¿sí? Esto es lo que hubiera hecho normalmente, pero no es lo que tengo que hacer, porque la variable tasa de mortalidad no se comporta de una manera regular, se comporta de una manera irregular. Y lo que yo tengo que reflejar en mi tabla es cómo se comporta la variable y no tener intervalos regulares de manera prefijada. Es decir, que primero tengo que fijarme cómo se comporta la variable y recién después, si la variable se comporta homogéneamente, entonces está bien que ponga los intervalos de clase de manera homogénea. Es bastante claro. No es lo mismo la mortalidad de 1 a 9 años que la mortalidad de 0 a 20 días, pero si yo pongo de 0 a 9 años, me involucra todo y
mezclo subpoblaciones que no debería haber mezclado. O sea que lo primero que tienen que hacer es mirar cómo se comporta la variable y después de mirar cómo se comporta la variable, recién ahí construir la tabla. Veamos ahora cuando los datos son semi-cuantitativos o cuantitativos y en cambio de utilizar la distribución de frecuencias, quiero informar los resultados empleando las estadísticas. En su momento, cuando habíamos hablado de procesamiento estadístico, habíamos dicho que para las variables medidas en escala ordinal o superior, se computarían las siguientes estadísticas: número de casos, valor mínimo hallado, valor máximo hallado, media aritmética y desvío estándar. Al hablar de estadísticas, tendré que presentar aquello que prometí en su momento, durante el procesamiento. Ejemplos de resultados con datos semi-cuantitativos de estadísticas colocadas en el texto. La edad gestacional varió entre 27 y 36 semanas con un promedio de 33.1 más o menos 2,5. Notan ustedes que estoy mencionando el valor mínimo, el valor máximo, el promedio y el desvío estándar. El peso corporal tuvo un rango de 1 a 2.5 kilogramos con un promedio de 1.76 más o menos 0.47. El score de Apgar mínimo fue de 2 y el máximo de 7, con un promedio de 6.7 más o menos 1.1. Lo que estoy haciendo aquí es cumplir lo que había prometido en la parte de procesamiento. Cuando hablé del procesamiento dije que calcularía estas estadísticas y ahora las estoy presentando. Cuando se trata de describir estadísticas lo puedo hacer en texto o lo puedo hacer en tabla. ¿Qué pusimos en la tabla? El promedio, el desvío estándar, el mínimo y el máximo, que son las estadísticas que mencionamos que serían estudiadas. Después encolumnamos los resultados y ponemos la variable, edad gestacional, peso al nacer, Apgar, y los valores promedios, el desvío estándar, el mínimo y el máximo.